Bien, Mario Galindo, por favor, habilita tu micrófono y tenemos el placer de escucharte. Adelante, Mario. Ok, muchas gracias. La pregunta concreta es, ¿cuál fue o cuál es la influencia que tienen las regiones en las luchas regionales, digamos, en la historia del país, ¿no? Al respecto, cabe señalar lo siguiente. Bolivia es un país que nace con cinco regiones, básicamente, ¿no? Que eran Charcas, o sea, Chuquisaca, Oruro, Potosí, La Paz y Santa Cruz, ¿no? Tarija recién se va a adherir posteriormente, el territorio de Mojos va a tomar. Inclusive Atacama aparece como un delegado en la primera asamblea constituyente. Es una presencia sumamente débil y yo diría hasta digitada, ¿no? Señalar de que la historia de Bolivia es la historia de la lucha de las regiones es bastante osado, diría yo, aunque Roca tiene obviamente su fundamento en la forma como las regiones se han comportado a lo largo de la historia, especialmente en la defensa o en la demanda, digamos, en la presentación de sus demandas, ¿no? Evidentemente, queda claro de que las regiones bolivianas han sido mal entendidas, porque no corresponde precisamente el concepto de región al de departamento. Yo quiero recordar que en el periodo de las corporaciones de desarrollo, en cada departamento se hicieron regiones para fines de planificación. La región es un espacio en el concepto de Masurek, no es un territorio. Territorios son los espacios que tienen además la presencia de un órgano público. Y en el caso concreto de Bolivia, cada departamento ha tenido distintas regiones, ¿no? Por dar un solo ejemplo o dos ejemplos, el caso de Santa Cruz, donde teníamos la región, ¿no es cierto?, de Cordillera, la región de los valles cruceños, la región del norte integrado, la Chiquitanía, Velasco y obviamente la región metropolitana. O en el caso de Chuquisaca, Chuquisaca Centro, Norte, Sur y el Chaco. Y así, departamento por departamento, Tarija ha tenido siempre las tres clásicas regiones que eran el Chaco, los valles y el altiplano. Y La Paz tiene como 7 regiones, Cochabamba como 5, y podríamos seguir así, pero era para fines de planificación. Eso rescata de alguna manera la nueva constitución. Hay que señalar de que, por lo tanto, hablar de que las luchas regionales, entendiendo por región el departamento, es la que determina la historia de Bolivia, me parece que es una afirmación demasiado grandilocuente, ¿no? De hecho, el primero en responderle a Roca fue otro cruceño, que fue el doctor Isaac Sandoval, con su libro en el cual señala de que la historia de Bolivia es la historia de la lucha de clases, de regiones y de etnias, ¿no? Porque evidentemente también el propio Roca en su libro Ni Lima ni Buenos Aires establece la participación indígena en la lucha de la independencia y me parece que eso hay que rescatar. Las regiones han sido los departamentos han sido vehículos de demandas, ¿no? Gustavo Rodríguez, por ejemplo, nos ha ilustrado con la demanda de ferrocarril que han tenido Santa Cruz y Cochabamba entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que ha sido lo que ha motorizado de alguna manera, ¿no es cierto?, las demandas de estos dos departamentos y además ha motorizado también las ideas políticas, porque no por nada han de ser de estos dos departamentos que han de surgir las ideas de descentralización y de federalismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esta lucha de las regiones, más que lucha, yo la traduzco en una especie de tramitación o de canalización de demandas por buscar ni siquiera la integración del país. Yo diría buscar más que todo su presencia económica y su presencia política, ¿no? Porque eso es lo que estaba buscando cada uno de esos departamentos. Yo me quedaría aquí. Me parece muy importante el apunte que haces en relación en qué medida las regiones y los departamentos coinciden o no coinciden. Por supuesto, una reflexión de tipo
como te diría, conceptual, coincidiría contigo. Conceptualmente la región no necesariamente coincide con el departamento. En Bolivia se ha hablado de regiones de planificación como algo distinto a los departamentos como jurisdicciones. Pero en términos de movimientos sociales, de la generación de sujetos colectivos que reivindican una identidad regional, sin duda los departamentos son los que han estado acotando en gran medida esa identidad regional. Y en general podríamos decir que las regiones son movimientos que reivindican una particularidad, una peculiaridad, una especificidad, como siendo parte de un todo más grande. Se reivindican distintos como parte del todo. Y en una mirada de largo plazo, sin duda, habría que tomar en cuenta también que el propio proceso independentista de América, y por supuesto de Bolivia, ¿no es cierto?, pudo haber sido leído desde España, desde Madrid, como la emergencia de regiones que buscan su particularidad, su peculiaridad. En el caso nuestro, por supuesto, reivindicamos la particularidad del área charqueña, distinta y separada del área virreinal de Lima y del área virreinal de Buenos Aires, como después lo harían también los chilenos, reivindicando su peculiaridad y separándose de la audiencia de Charcas y también de los virreinatos, y así sucesivamente, ¿no? Incluso en el caso de Paraguay tenemos una intendencia que se separa del virreinato de Buenos Aires y constituye su propio país, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la idea de una reivindicación regional está a lo largo de la historia presente muchas veces. Ahora, una vez que se constituye Bolivia, aparecen también reivindicando esa peculiaridad y esa especificidad los distintos departamentos, aludiendo a la identidad del colectivo territorial o que nace de la identidad territorial en Santa Cruz, La Paz, etc. Y entonces, claro, son actores que tienen mucha fuerza. Recordemos en su momento los comités cívicos han presionado y han sido capaces de diseñar, modificar o transformar políticas públicas, especialmente cuando no había parlamento. Pero desde entonces, gran parte del esfuerzo de transformación institucional de Bolivia ha sido destinado a tratar de incorporar o de integrar esas identidades regionales en el sistema político e institucional. Incluso el tema del Parlamento, ¿no es cierto? El Parlamento organizado, no hay una circunscripción nacional, todas son circunscripciones departamentales o subdepartamentales, como son las uninominales de ahora. En ese sentido, me parece que creo que es importante destacar que mientras más fuerte es la presencia de movimientos regionales, es más evidente también que hay un debilitamiento del arco de solidaridades, digamos que podríamos llamarle, a la identidad nacional. Entonces, cuando las regiones cobran mucha fuerza, están dando una señal muy clara de que los mecanismos de vinculación nacional se están debilitando o no se han desarrollado con la fuerza suficiente para mantener cohesionado al país. En ese sentido, no les falta razón, y esta es una provocación para Juan Carlos, que no está en este momento, a quienes consideran que los movimientos regionales tienen un germen de separación, de separatismo, que los movimientos autonómicos tienen un germen de separatismo, no necesariamente inmediato, no necesariamente deliberado o voluntario, pero sí están poniendo de relieve la fragilidad de la unidad nacional, y eso me parece que es muy importante para trabajarlo, para reflexionarlo como punto inicial. En ese marco, la segunda pregunta que nos habíamos planteado es ¿qué rol juega en todo este tema la participación popular? ¿No? En los años 90 hubo un movimiento descentralizador. Mario, recordarás, participamos activamente con el propio José Luis Roca y varios otros colegas en la gestación de una ley de descentralización administrativa que al final no fue aprobada, y en su reemplazo surgió el 94 la ley de participación popular con la municipalización. Iván Finot fue también uno de los grandes promotores de la municipalización en el país. La pregunta que nos hemos planteado para este coloquio es
¿Cómo perciben ustedes la participación popular a la luz de estas demandas descentralizadoras de mayor participación de los grupos locales, de los grupos regionales en la vida pública, en la vida política del país? Entonces, para cambiar el orden, te pediría, Mario, que comencemos contigo, ¿no? Yo, para empezar, una pequeña corrección. Que yo recuerde, Iván, lo que nos planteaba en ese momento no era que partamos de una municipalización, sino él ponía el eje en las provincias. Tengo por ahí los documentos de Iván de esa época y recuerdo que en los debates que teníamos en el Hotel Portales en Cochabamba, eh, iba por ese lado la propuesta. Pero de todas maneras, yo pienso que la participación popular, lo dije el día lunes y lo reitero, buscó tres objetivos, que era llenar institucionalidad en espacios vacíos que teníamos en el territorio boliviano, se lo logró, 311 municipios se crearon y la sección de provincia fue la base de esta consolidación institucional. La segunda era comenzar a generar niveles de gestión pública, ¿no es cierto?, subnacional, que tengan recursos, porque de nada sirve generar, ¿no es cierto?, gestión pública si no hay recursos, y eso muchas veces yo creo que inclusive hay gente del viejo MNR, me acuerdo que Guillermo Bedregal, entre ellos, que a quienes fuimos gestores de la participación popular nos reclamaban y nos decía, por culpa de ustedes existe el MAS, porque ahí ha sido una especie de escuela de entrenamiento, ¿no? Si uno mira la cantidad de ministros del MAS que han sido antes alcaldes, bueno, se da cuenta de que realmente fue como una escuela de entrenamiento de los gobiernos municipales, donde, digamos, se generó un grupo de personas que comenzaron a saber qué era gestión pública a nivel subnacional. El tercer objetivo era frenar la migración campo-ciudad. Y obviamente eso era un absurdo, ¿no? Nos lo dijo claramente, me acuerdo muy bien, alguien que ha conocido muy bien Iván, que era Sergio Boasier, ¿no es cierto? Y que alguna vez que nos cruzamos con Roberto en algún curso en el ILPES, Boasier nos decía, es un absurdo lo que se están planteando, es como detener el agua con las manos, el agua de un río, ¿no? Es decir, eso va a seguir, la urbanización es algo que no se puede evitar en toda América Latina. Lógicamente, lo que nos planteábamos era de alguna manera frenar esa migración tan desordenada y masiva que se estaba produciendo. Si vemos los indicadores de migración campo-ciudad en Bolivia, hemos cruzado el turning point, como llaman los demógrafos, el año 1985, 87, o sea, donde pasa a ser mayoritaria la población urbana que la rural. En el censo del 92 ya va a ser mayoritaria la urbana que la rural, en el censo del 2001 y del 2012 se va a consolidar, y este censo lo más probable es que va a dar 75-25, 75% de población urbana y 25% rural. Pero ¿hubiera sido sin participación popular eso igual? Yo creo que no. Yo creo que hubiéramos tenido en este momento una población urbana superior al 80% sin participación popular. De alguna manera la participación popular logró frenar, logró retener población en los municipios porque ya había recursos, ya había inversiones, había actividades que podían ligarse a una forma institucional estatal que de alguna manera ha ido, o sea, ahí el objetivo fue logrado de manera parcial. Donde se decía que la participación popular no ha logrado objetivos claros, ha sido justamente en lograr sostenibilidad. Sostenibilidad fiscal financiera, sostenibilidad institucional, sostenibilidad política. Ahí es donde evidentemente la participación popular se podría decir que ha fracasado. No fracasado, sino no ha alcanzado madurez. Y eso a raíz de que faltó el acompañamiento de una descentralización departamental. La departamental y las actuales autonomías, lo hemos dicho con Juan Carlos Urende el día lunes, ambos hemos escrito libros casi con el mismo título, El oximorón de las autonomías centralistas de Bolivia, ¿no? Porque es un oximorón realmente pensar que tenemos una descentralización hoy en día.
Prácticamente los alcaldes tienen que ser del partido de gobierno si quieren hacer inversión pública. De lo contrario, solo 55 gobiernos municipales tienen algún grado de capacidad de hacer inversión pública sin depender de los recursos que le vengan del gobierno central. Entonces, por lo tanto, ahí tú tienes, ¿no es cierto?, una descentralización perversa, lo que tenemos en este momento. Eso nos lleva a una reflexión profunda, si la participación popular debe profundizarse o debe cambiarse. Y lo más probable es que tiene que cambiarse. Tenemos que reducir el número de municipios, es algo que es muy probable. Ya lo han planteado universidades como la de Sucre, la de Chuquisaca y la de Cochabamba, y yo creo que hay que ir en ese camino, hay que comenzar a explorar ese espacio, porque evidentemente, tal como estamos actualmente, es insostenible. Gracias, Mario.